Bienvenidos sean todos ustedes. Nuevamente la Iglesia Berea Santiago de Chile les da la bienvenida. Agradecer a Dios por un domingo más en que venimos alegres, contentos, gozosos a escuchar la palabra de nuestro Señor. Venimos a fortalecernos en nuestra fe. Le queremos dar también la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales y que Dios los bendiga. Sabemos que estamos estudiando el libro de Hechos. Hoy día vamos a empezar el capítulo número 3 y vamos a ver el primer milagro que ocurrió en la iglesia primitiva. Y los versículos que vamos a analizar, a meditar, es del 1 al 10. Y el título del sermón de hoy es Sanidad de un cojo. Y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das para poder ser enseñados de cómo tú actuabas a través de los discípulos, a través de tus apóstoles. Nos dejas enseñanzas maravillosas y es un privilegio poder escuchar, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo nos acompañe el día de hoy para poder ser capacitados y ser fortalecidos en nuestra fe. Ayúdame para poder dar este mensaje de una manera práctica, sencilla, y que todos podamos entender, y abre nuestra mente, nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En el sermón pasado, ¿se acuerdan qué es lo que vimos? ¿Cómo eran los hermanos de la iglesia primitiva, de aquella iglesia del primer siglo? El apóstol Lucas la vez pasada refuerza nuevamente las enseñanzas que son las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Cómo ellos se reunían y lo hacían todos los días en el templo, y no solamente se reunían en el templo, sino también en sus casas. Eran creyentes que adoraban a Dios en espíritu y verdad. Compartían sus vidas con alegría y con sencillez. Servían a Dios con gozo. Tenían una perfecta comunión entre ellos. Había mucha unidad, respeto. Los hermanos se respetaban mutuamente y tenían respeto a las cosas de Dios. Tenían respeto a las cosas sagradas. Y producto de este buen testimonio, ¿qué pasó? Que la gente miraba y querían venir a la iglesia. Y es así como el Señor añadía cada día a su iglesia a aquellos que iban a ser salvos. Vayamos al versículo 1 y 2. Y dice:
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama, ¿cómo se llamaba el templo? La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí vemos cómo los apóstoles y la iglesia seguían juntos, unidos. Pedro y Juan subían juntos, ¿a dónde? Al templo, a la hora novena. La hora novena era la hora que ellos tenían para orar, y era aproximadamente las 15 horas o las 3 de la tarde que se reunían para orar. Aquí vemos una vez más una práctica del judaísmo, cómo estos hermanos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo seguían conservando sus costumbres judías de asistir con regularidad al templo para la hora de oración. Ellos eran muy cumplidos para la hora de orar. Y dice que en ese momento era traído un hombre cojo de nacimiento, un hombre que nació cojo, no es que se hizo cojo en el transcurso de su vida. Aquí vemos que este hombre fue traído al templo. Esto quiere decir que dependió de otros para toda su vida para que lo trajeran. Y veremos cómo el Señor Jesucristo seguía obrando a través de su Espíritu Santo, a través de los apóstoles en Jerusalén, cómo se hacían los milagros. Este capítulo 3 nos muestra, como les decía, el primer milagro de la iglesia con los apóstoles. Yo quiero que nos pongamos un momento en el lugar de este cojo de nacimiento, que era traído a la puerta de este templo que se llamaba, ¿cómo, niños? Hermosa. La Hermosa. Este hombre era un hombre lisiado, era un hombre cojo toda su vida, y lo ponían a la puerta del templo para que él recibiera limosnas, para que pidiera limosna. Y se ganaba así la vida este pobre cojo. No debe haber sido muy linda su vida, porque dependía de otros para desplazarse. Debe haber sido triste su vida. Ese día para él era un día de trabajo, un trabajo triste y no con mucho futuro. Un día más de amargura en el templo. ¿Por qué? Porque él no podía moverse por sí mismo. Tal vez en su vida había mucha amargura, mucha pena por no caminar y poder entrar al templo como los demás. A lo mejor él quería cumplir estas tradiciones judías, pero no podía. Tal vez él anhelaba buscar a Dios de todo corazón, pero su incapacidad le impedía. Ese día para él era un día más de esfuerzo, levantarse y que los demás lo carguen. Era un día de sufrimiento para ir al templo a trabajar y ganar unas cuantas monedas para que él pudiera subsistir. Pero aquel día no fue así. Ese día fue un día especial para él, fue el día de su sanidad, día de su liberación, el día de la gracia de Cristo. Yo quiero que se pongan a pensar en este pobre cojo cómo era su sufrimiento. Sabemos que en aquella época los judíos miraban mal a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, porque pensaban que era un castigo, era una maldición generacional, porque dirían, ¿cómo habrán sido los padres y ellos están pagando con esto, con este impedimento físico? Eran despreciados, eran mal vistos, eran maltratados. Yo quiero que se pongan en ese panorama de sufrimiento de ese pobre cojo que no era muy bien visto. Este cojo dice en el versículo 3, veamos el versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Este
hombre lisiado no pierde la oportunidad para pedir limosna a Pedro y a Juan. Y les rogaba, me imagino que les diría, por favor, ¿no tendrán unas monedas para que me den? Pero este encuentro no era un encuentro como todos los días anteriores. Iba a ser un día de su sanidad, un día de ser liberado de su tormento. Ese tormento tan triste iba a ser liberado de su impedimento físico, porque tuvo un encuentro con dos personas, y estas dos personas tenían a Cristo y al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo en ti, te puedes convertir en un instrumento y un canal de bendición para otros, para otras personas que están padeciendo, como en este momento este pobre cojo que estaba padeciendo. Porque si eres un creyente que se mueve y anda en una plena consagración y lleno del Espíritu Santo, Dios en cualquier momento te puede usar poderosamente para salvar una vida que esté en tormento. Y no solamente un tormento físico, también un tormento espiritual, un tormento que a veces vemos personas que están atormentados porque tienen un corazón herido, un corazón lleno de amargura, y tú puedes ser usado como un canal de bendición para que esa vida pueda ser transformada. Muchas personas, habiendo nacido sin impedimentos físicos, viven como si lo fueran. ¿Cuántas personas deprimidas no vemos en esta condición? Están tan deprimidas, tan llenas de medicamentos, que no quieren levantarse, que no quieren caminar, no quieren hacer nada de su vida. Personas que no valoran el haber nacido sanos. Y estamos hablando espiritualmente. Es por eso que debemos estar atentos y pendientes de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Porque si no estás pendiente, perderás la oportunidad y la bendición de ser usado como un instrumento en las manos de Dios. Entonces, Dios usará a otras personas. Porque Dios usa ¿a quién? Personas que caminan en su voluntad o personas que no caminan en su voluntad para ser canales de bendición. ¿Qué creen ustedes? Usa las personas que caminan en su voluntad, que son guiadas por el Espíritu Santo y que viven en el Espíritu constantemente en una vida diaria. Qué importante, queridos hermanos, es andar en el Espíritu y no en la carne, porque sabemos cuáles, en los estudios bíblicos hemos visto cuáles eran los frutos del Espíritu y cuáles eran los frutos de la carne, ¿no es cierto? Qué importante es andar en los frutos del Espíritu de Dios. Este cojo, me imagino cómo rogaba para ser sano, porque me imagino que sufría mucho. Cuando tú tienes una verdadera necesidad, no te importa rogar, no te importa suplicar, no te importa levantar tu voz para pedir ayuda, ni te da vergüenza. Cuando tenemos una necesidad, ¿qué es lo que pasa? Que la vergüenza queda a un lado. Pobre cojo, menospreciado, lo maltrataban y más encima necesitaba de otros para que lo pongan en la puerta del templo. Que no creo que este cojo haya sido tan feliz con esa manera de vivir. Era una vida miserable, lo miraban así, como una vida de miseria. Porque así somos los seres humanos, como miramos a las personas que están en esta condición. Había tanta necesidad en este hombre que no tenía vergüenza rogar y suplicar y pedir.
Vayamos al versículo 4 y 5. Y dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Aquí Pedro y Juan lo miran con ojos de misericordia, lo miran con ojos de bondad y se pararon y atendieron su necesidad. Fueron como ese buen samaritano que tenía una generosidad incondicional, como ese samaritano que era misericordioso. Él no vio a ese hombre que estaba sufriendo y se pasó de largo. Ellos se detuvieron a ver su necesidad. Fue movido Pedro y Juan a misericordia al ver un hombre tirado y, como les decía, no pasaron de largo. Es verdad que tal vez nosotros no podamos tener todos los medios económicos para poder solucionar los problemas de todos, físicos o materiales, pero sí es importante que cuando Dios quiera usarte, estés preparado para hacerlo, como lo hizo Pedro y Juan. Vayamos al versículo número 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué palabras más llenas del Espíritu Santo. Aquí vemos que no se necesita mucho dinero, muchas cosas económicas para poder ayudar o bendecir a una persona que está sufriendo. A veces ser ricos o que te sobre el dinero para bendecir no es necesario, porque lo podemos hacer de corazón. Hoy vemos muchos que se llaman siervos de Dios, pero con sus conductas y con la vida que llevan no podrán decir lo mismo como los apóstoles de Cristo, porque teniendo mucho oro, teniendo mucha plata, dinero, recursos, ministerios y pastores millonarios que no ayudan a nadie y solo que les interesa hacer de la piedad ganancia, con ganancias deshonestas, engañando a la gente, ministerios exitosos con grandes templos, pero están pobres y desnudos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Ministerios miserables que teniendo muchos recursos, pero les falta lo más importante. Lo más importante como lo tuvieron estos apóstoles, que tenían amor, tenían misericordia, tenían el amor de Jesús, tenían compasión, tenían contentamiento y la alegría de tener a Dios en sus vidas. Tenían al Espíritu Santo en sus vidas. Pero estos ministerios son carentes de todo esto. Ministerios miserables, sin ningún afecto, sin ningún amor, no ayudan a nadie. Pedro y Juan no tenían mucho materialmente hablando. Como decía, no tengo oro, no tengo plata. Pero tenían lo más importante en sus vidas. ¿Y qué era lo más importante en sus vidas? El amor, la misericordia, la compasión de Cristo. Tenían la llenura del Espíritu Santo. Ellos tenían lo esencial para poder ayudar a otro. Y cuando tú tienes el amor, tú puedes darle al otro. Pero si no hay, nadie puede dar lo que no tiene en su corazón. Estos discípulos se alegraban de tener lo justo y necesario para vivir y servir a Dios con alegría. Hermanos, Dios en cualquier momento puede convertir cualquier hecho normal y cotidiano en la vida de sus siervos, puede usar como el hecho de orar
y lo transforma en un hecho que va a glorificar a Dios, que glorifica a Cristo por medio de una situación milagrosa. Y este Dios, como lo hizo en aquel tiempo, también lo está haciendo en su iglesia. Lo puede hacer ahora, como lo hizo en la iglesia primitiva. Y lo hará, como les digo, en la iglesia del siglo XXI. Porque los milagros están y pueden suceder en cualquier momento, en cualquier lugar de nuestra vida, en la vida de un siervo de Dios que sirve con amor y misericordia. Este pasaje nos muestra a Jesús como el Señor y Salvador del mundo, el que da respuesta a las necesidades humanas. El poder de Dios se puede manifestar sin la necesidad de tener grandes templos o ministerios con grandes inversiones. Queda demostrado en este pasaje que no se necesita tener oro ni plata para bendecir a otro, para bendecir a alguien que está sufriendo, para bendecir a alguien que está postrado. Pedro no le da al mendigo lo que pedía, pero le da algo muy valioso, la fe de Jesús de Nazaret. Él le predica el evangelio. ¿El evangelio de quién? De la salvación. Ese evangelio que transforma y cambia las vidas. Ese evangelio que realmente hace los milagros. ¿Y cuál es el milagro más importante que puede hacer Dios en la vida de un hombre? Es transformar y renovar la mente de un ser humano. Un hombre que estaba acostumbrado a ver el templo como un lugar de mendicidad, a partir de ese momento lo verá como un lugar de adoración a Dios. Vayamos, y decía, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Qué importante es dar un poco cuando hemos recibido tanto de Dios. Díganme que nosotros no hemos recibido mucho de Dios. Tenemos la vida, tenemos nuestro techo, tenemos un trabajo, tenemos la salud. Es tanto lo que recibimos de Dios, pero a veces nos parece poco. Y qué importante de todo lo que nos ha dado Dios, dar un poco de lo que tanto hemos recibido. Pedro fue generoso, dio lo que tenía, lo que Dios le había dado, y como instrumento en sus manos fue un canal de bendición para aquel lisiado. De gracia recibisteis, dad de gracias, como está escrito. Pedro usó este principio con el cojo. Cuando somos generosos, Dios suple todas nuestras necesidades. Cuando somos generosos, Dios nos ayuda y nos bendice. Otra cosa importante que vemos aquí, que Pedro pidió todo esto en nombre de la Virgen María, en nombre de San Expedito, en nombre de la Virgen de Lourdes, o pidió en nombre de Jesús Nazareno. Y dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Algunos piensan que esto es una forma mágica que sirve para conseguir todo cuanto nosotros quisiéramos y todos nuestros antojos, pero sabemos que esto no es así. En el nombre, hay algunos que dicen, en el nombre del Señor Jesucristo yo voy a ser victorioso, tengo la guerra ganada, la enfermedad a mí no me va a llegar, no me voy a enfermar nunca, dicen, me sanaré de todo lo malo, tendré riqueza, tendré todo. Y esto, hermanos, no funciona así. Y es no entender cómo funciona el mundo espiritual.
Lo que significa en el nombre del Señor Jesucristo es que yo me muevo de acuerdo a la voluntad de Él, haciendo lo que Él quiere que yo haga, dependiendo de Él, porque sabemos que separados de Él, nada podemos hacer. ¿En dónde está eso? Juan 15:5. Sin santidad, escuchen bien, sin santidad, sin una verdadera consagración y una vida dedicada a Dios, no seremos victoriosos. No podremos orar al Señor, ni podremos ser usados como instrumento en sus manos. Para que podamos ser usados como instrumento, ¿cómo tenemos que andar? En santidad y consagración. Es la única manera de derrotar al enemigo. ¿Y cuál es esa manera? Sometiéndonos a Dios. Como dice Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Qué quiere decir resistir al diablo? Resistid a las tentaciones. ¿Y qué hará el diablo? Huirá de nosotros. ¿Y el diablo qué hará? Fracasará, porque vamos a estar sometidos a la voluntad de Dios. Muchos buscan el poder de Dios, pero no quieren someterse a Él. Tú nunca podrás actuar independiente de Dios. Pedro y Juan entendieron esto y sabían cómo funcionaba el mundo espiritual, cómo funcionaba la verdadera vida cristiana. Vayamos al versículo 7 y 8. Y dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aquí vemos el milagro, una vida tal vez que para muchos, como les decía, era una vida triste, era una vida miserable, pero fue transformada con el poder ¿de quién? Con el poder de Dios. Ese poder de Dios actuando a través de sus hijos. Yo quiero preguntarles, ¿queremos ser usados como instrumento en las manos de Dios para poder ser un canal de bendición para otros? Como lo fue Pedro y muchos que fueron usados por Dios, no solo para sanar físicamente, sino para ser usados como un canal de bendición, para llevar a otros, como les decía, a otros que están sin esperanza, que están en oscuridad, para que tú seas usado como un canal para que esta gente que está tan angustiada encuentren y lleguen a los pies de Jesús, a los pies de Cristo, para que puedan ser renovados y tener vidas transformadas. Eso es lo que yo les decía, que es el milagro más grande que puede suceder, el milagro más poderoso de Dios. Esta historia del cojo, hermanos, es real. Esto es histórico. Esto no es fábula ni leyenda, nada. Este hombre había nacido así toda su vida, cojo, y dependía de los demás para que le dieran limosna. Recibía la caridad de la gente. Pero ahora ya no va a vivir dependiendo de ellos, sino va a vivir dependiendo ¿de quién? Del poder de Dios. Yo les quiero preguntar, ¿de quién dependes tú? ¿Del poder de los hombres? ¿Del poder del dinero? ¿O dependes de Dios? ¿Les gustaría ser usado como bendición, para ser canal de bendición para otros? Si lo deseas, si quieres ser un canal de bendición para otros, acércate primero a Jesús. Consagra tu vida a Él. Así estarás recibiendo el poder de Él, su poder, y serás usado. Si entregas tu vida a Cristo y si te sometes
a su voluntad. Porque nadie, como les decía, nadie puede dar de lo que no tiene. Muchos falsos creyentes tratan de imitar o comprar el poder de Dios y buscan unciones falsas que no existen. ¿Qué te quiero decir con esto? No busques a Dios o no busques a Cristo por los milagros, porque muchos de estos milagros que se hicieron en el primer siglo se hicieron para confirmar y extender el evangelio de Jesucristo. También se usaron ¿para qué? Para llamar la atención de esos judíos que no querían creer en Jesucristo, gente incrédula. Y también se hicieron estos milagros en aquella época para respaldar a los apóstoles en su mensaje en esta iglesia, en el primer siglo. En este libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontraremos con un Jesús sobrenatural, que sigue haciendo milagros. Cuando vimos la vida del Señor Jesucristo, lo hacía Él, pero ahora va a hacer los milagros, pero usando a los apóstoles a través de su Espíritu Santo. Lo que debemos aprender de estos milagros es que lo primordial debe ser entenderlos, porque mucha gente no entiende. Hay muchos predicadores que usan esto pensando que ellos tienen el poder. Hay un cantante que se llama Julio Melgar, que recuerdo que vinieron muchos predicadores famosos, cantantes, a orar por él, a pedir sanidad, porque él ya estaba con un cáncer terminal. Y fueron incluso hasta su casa a orar. Pero estos pastores, esta gente, no eran vidas consagradas a las cosas de Dios. Y decretaron sanidad, declararon sanidad y decían que ellos tenían el poder. Y este hombre murió igual. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Porque no depende del poder de ellos, sino depende del poder de Dios. ¿Y qué pasó al final con toda esta gente cuando este hombre murió y ellos declararon y decretaron y dijeron, hecho está y será sano? ¿Qué pasó? Quedaron en vergüenza porque el hombre falleció, porque no era la voluntad de Dios, porque Dios sana, Dios restaura a quien quiere, a quien no quiere, a la manera y en el momento que Él quiere. En su soberanía. ¿Qué es lo que debemos aprender de estos milagros? Es que debemos entenderlos y no buscarlos. Porque nuestra fe, ¿cómo se debe dar? Porque el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos, nuestra fe no se basa en que veamos milagros. No, nosotros, la fe dice el justo por la fe vivirá. O sea, nosotros vivimos porque tenemos y creemos en la palabra de Dios. Porque no vemos hoy en día milagros así como había en esa época. Porque ahora tratan de imitar esto. La verdad es que aún ahora sí hay milagros, pero no como en aquella época. El poder de Dios está actuando en las vidas. Debemos entender que esos milagros fue en esa época, con los apóstoles en un tiempo específico y con personas irrepetibles, porque ahora hay muchos que andan diciendo son apóstoles, son profetas que andan haciendo sanidad, pero estos apóstoles tuvieron una íntima y profunda relación con Dios, porque sabemos que ellos conocieron en persona, físicamente a Jesús, estuvieron con Él, comieron con Él, hablaron con Él, fueron testigos oculares de los milagros y de su ministerio. Lo vieron hablar, lo vieron morir, lo vieron cuando resucitó. Y fue tremendo todo lo que estos apóstoles miraron, ¿no es cierto? Personalmente no creo que los milagros ya hayan desaparecido el día de hoy. Actualmente Dios sigue haciendo milagros, pero ya en el contexto de su iglesia y la fe de cada creyente, porque
al estar ya terminada la escritura, la gente ya tiene una base tangible para su fe, ¿no es cierto? Este milagro fue algo ineludible, que no se podía negar, ya que todos conocían a este cojo, todos conocían a este cojo. Era conocido, entonces nadie podía decir, no, esto fue mentira, porque lo conocían, y que lo hayan visto caminar fue un milagro que nadie podía negar. Entró, ¿qué hizo después este cojo después que caminó? Entró al templo con ellos. ¿Y cómo lo hizo? Saltando de alegría, saltando de gozo de poder caminar, porque de repente su deseo más grande era entrar a alabar a Dios, y entró con ellos alabando y adorando a Dios. Si Dios hizo este milagro en aquella época, ¿por qué no va a poder hacer el milagro que tú estás esperando o que yo estoy esperando? Y no necesariamente puede ser de sanidad, puede ser de sanidad de tu alma. Tú sabes el milagro que estás esperando. Pero yo les pregunto, ¿te olvidarás de adorar a Dios después de que recibas ese milagro? ¿Te olvidarás de alabar? Espero que no. Nosotros también estamos esperando milagros y seguimos pidiéndole al Señor su misericordia. El versículo 9 y 10 dice, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. ¿Cómo se llamaba el templo? Y se llenaron, dice la gente, de asombro, se llenaron de espanto, se asustaron los que estaban ahí, los que conocían, porque lo vieron caminar. Y por lo que había sucedido, estaban, no sé, estupefactos, vemos, atónitos, vemos que lo reconocían. Él no era, este cojo no era un extraño, no era un farsante que estaba inventando que era un cojo, que simulaba ser un cojo. Todos lo conocían porque era cojo de nacimiento. No era como aquellos lisiados o cojos falsos de las falsas iglesias que contratan gente para actuar y hacerse los lisiados. ¿Para qué hacen esto? Para sacarle plata a la gente, para engañar y para poder controlar sus vidas, para que miren cómo ellos tienen ese poder, simulan ser poderosos, pero esto es mentira. Este fue un milagro real, esto no fue un milagro de farsantes, porque todos conocían a este cojo. Él llevaba años pidiendo limosna, pero la gente se llenó de asombro y de espanto. ¿Por qué? Por lo que había sucedido, ese milagro. Como conclusión, ¿qué podemos decir de todo esto? La iglesia primitiva y los apóstoles nos demuestran que el mayor poder transformador no depende de tus recursos económicos. Por más plata que tú tengas, si quieres ayudar a una persona, eso no va a ser un milagro. No depende de tus recursos, sino depende del poder de Dios. También nos aclara que los milagros, sean los que sean, son obra exclusiva de la fuerza, del poder y de la autoridad de Dios. Y todas las oraciones lo hacemos en nombre ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Aquí no hay otro intermediario. Y también debemos aprender ¿qué? A no ser indiferentes. Si vemos una persona sufriendo, no debemos pasar de largo. Debemos ser como el buen samaritano que se detuvo y tuvo esa mirada de compasión y de misericordia. También debemos aprender a depender de Dios, a depender de Él y seguir su voluntad, porque si seguimos su voluntad vamos a poder ser usados como instrumentos y ser canal de bendición para otros, como en ese momento fue Pedro y Juan para este cojo.
Que el Señor, hermanos, nos ayude a ser misericordiosos, a ser compasivos, a ser bondadosos, generosos con aquellos que sufren. Quizás no tenemos oro ni plata, pero ni millones de recursos, pero tener ese amor y estar preparados también cuando Dios nos quiera usar. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te doy gracias por esta oportunidad, por este mensaje que nos diste. Yo te pido que nos ayudes. Tú sabes, Señor, estamos esperando un milagro. Y no dependemos del dinero, no dependemos del gobierno, dependemos de tu poder, Señor. Y no perdemos la esperanza de que en su momento tú nos puedas responder. Te pido que como iglesia nos ayudes a caminar siempre bajo tu voluntad para poder ser usados como instrumentos de bendición. En un mundo que está en oscuridad, con mucha gente en angustia, con mucha gente sufriendo, Señor, que ellos puedan abrir su mente, su corazón y entender que la vida continúa, Señor, que la muerte, somos pasajeros en esta tierra, pero la vida continúa y son dos destinos, Señor. Que podamos dar tu mensaje, Señor, ese mensaje de salvación, ese mensaje que salva las almas de este tormento, pero no solo del tormento terrenal, sino del tormento eterno, Señor. Ayúdanos y ten misericordia de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.